Buenas. En el marco del cuarto Congreso Mundial sobre la Infancia y la Adolescencia, con el lema de participación, innovación y emprendimiento en la escuela, a propósito del quinto centenario de la primera vuelta al mundo, vamos a realizar una ponencia en nombre de las autoras Ana Isabel Lima Fernández, que soy yo, y Sagrario Segado, sobre la situación y las dificultades de los niños y niñas adolescentes migrantes no acompañados desde el ámbito de los servicios sociales y la situación actual en España. Voy a poner una pequeña presentación, guión sobre el tema. Y bueno, en principio, como he dicho, tiene que ver con el análisis de la situación de los niños y niñas y adolescentes que migran solos, sin referentes adultos y sobre todo, bueno, como tiene muchas perspectivas desde el punto de vista jurídico de la justicia o de extranjería, fundamentalmente lo voy a centrar en cuestiones que tienen que ver con la atención y la intervención social, la protección a la infancia que se da desde el ámbito de los servicios sociales. Así, es interesante empezar comentando una cuestión que tiene que ver con la vulnerabilidad y la discriminación desde el punto de vista ya de la propia terminología. De hecho, en España se utiliza el acrónimo MENAS para hablar de menores extranjeros no acompañados, pero también se ha propuesto en los últimos tiempos hablar de NAMNA, que es el acrónimo de niños, niñas, adolescentes, migrantes no acompañados, puesto que el propio término ha sido pues un elemento de discriminación hacia estos niños y niñas adolescentes. Así, vamos a ir viendo cómo se configura esta idea de cambiar la terminología para evitar la propia discriminación que sufren con ella, y también nos vamos a centrar en acotar un poco cuál sería el término del que estamos hablando. Así hemos cogido la denominación que hace UNICEF para ver exactamente por qué este colectivo es más vulnerable. Y bueno, pues esta definición, tal cual está descrita, habla de un extranjero menor de 18 años que sea nacional de un Estado que no sea de aplicación del régimen de la Unión Europea y que llegue al territorio español sin un adulto responsable de él, es decir, sin adultos de referencia, ya sea legalmente o con arreglo a la costumbre, apreciándose riesgo de desprotección por un lado de este menor, así como cualquier menor extranjero que por primera vez en España se encuentre en aquella situación, de acuerdo con el Reglamento de Extranjería. Así, de esta manera, aclarando cuál sería la terminología, la definición adecuada de la que nos hacemos uso, pasaríamos un poco a analizar cuáles son los indicadores que llevan a la vulnerabilidad. Pues, por un lado, el ser menor de 18 años, viajar solo, llegar sin referentes adultos. Por otro lado, también el ser extranjero, muchas veces el idioma incluso se convierte en un factor que dificulta mucho más y que constituye más vulnerabilidad. Y también tener una situación de discapacidad o de enfermedad mental, de adicciones o el simple hecho del género. Las niñas tienen mucho más riesgo aún de trata que los niños, aunque ambos lo tienen. Así vemos cómo se configura unos indicadores que dan lugar a la vulnerabilidad máxima o de más riesgo y que muchas veces puede llevar a estos niños a sufrir violencia, explotación, trata, desprotección en general, se podría decir, e incluso, como decía, puede llegar a llevarlos a una situación de exclusión y de marginación social.
Bueno, pues realmente para hacer un análisis de cómo desde España eh, hay una forma, ¿no?, de abordar la protección a la infancia que tiene que ver, y ineludiblemente tenemos que hablar de otros ámbitos, como he dicho, desde la Fiscalía, la Justicia, la extranjería, pero como yo me he centrado en los servicios sociales, sí que hay una cuestión muy importante y clave, que es la coordinación, puesto que los distintos niveles administrativos con los que se trabaja desde la protección en España deben estar bastante coordinados. Así vemos como la Administración General del Estado, que dependería pues del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, tiene unas competencias que tienen más que ver con generar una cooperación y una cohesión a la hora de abordar cualquier problemática en cuanto a la protección a la infancia, así como intentar homologar y generar estándares y realmente, bueno, pues las competencias de protección las tienen de manera exclusiva las comunidades autónomas. Y por otro lado, también hay una parte que podríamos aplicar desde las corporaciones locales o los ayuntamientos, que tiene que ver con ese primer nivel, ¿no?, de atención social primaria o de servicios sociales básicos municipales, donde tendría mucho más sentido el trabajo con las familias de acogida, cuando los niños están en su entorno de acogida o viven en un centro residencial que está ubicado en un territorio, y también en los procesos ya que viven las personas extuteladas de cara a su mayor integración social y laboral. Y bueno, laboral, educativa, y por supuesto garantizarles todos los derechos al estado de bienestar, también en la salud y la garantía de rentas. Así, vemos cómo hay un sistema competencial multinivel que necesita una coordinación bastante importante, de manera importante, puesto que, bueno, pues en cada, como digo, en cada comunidad autónoma y en cada ayuntamiento hay diferentes programas, pero todos deben velar por el cumplimiento del interés del menor. También vemos cómo, en general, hay una política, y de esto yo creo que han confluido todos los autores y expertos a los que hemos entrevistado, en la que se prima quizá el control de fronteras frente al interés superior, del concepto del interés superior del niño, de la Convención. Por eso, tanto organizaciones profesionales como muchos colectivos y asociaciones y entidades especializadas en la materia siempre piden como una recomendación que se ponga por encima el interés superior del menor o del niño y la niña, el adolescente, frente al control de fronteras. Así vemos cómo muchos profesionales que trabajan de una manera especializada en este sector tienen muchas reivindicaciones y han hecho análisis exhaustivos de cuestiones que tienen que ver con, por un lado, bueno, pues las carencias que pueden tener en cuanto a la formación, es decir, desde las observaciones que se hacen generales en el Comité de Derechos del Niño, donde dicen que tiene que haber una formación muy específica, como en 3 aspectos. Uno de ellos es extranjería, otro protección a la infancia y la adolescencia y otro en protección internacional. Sí que hemos detectado a través de la investigación que hemos hecho que sobre todo hay una carencia específica en España de conocimientos de extranjería por parte de los profesionales de la intervención social, puesto que hay una separación del ámbito jurídico al ámbito más de intervención social. Por ello, sí que bueno, se observa que en el proceso y las expectativas que traen estos menores, que normalmente son adolescentes, la media es de adolescentes de 17 años procedentes de África, bueno, África subsahariana y de Marruecos, vienen con expectativas de una inserción laboral inmediata, porque su edad media, como decía, es de 16, 17 años. Por tanto, es muy importante para ellos la regularización de su documentación, y es muy importante para ello trabajar también el acompañamiento desde la adquisición de esta regularización.
intervención, ¿no?, administrativa. Por ello, se dice que es importante la formación en este caso. En un segundo lugar quedaría la protección a la infancia y en un tercero la protección internacional, puesto que esta consideran que es mucho más importante cuando se trabaja en frontera que cuando se trabaja en centros residenciales o en centros de servicios sociales con estos niños y niñas. Por otro lado, la Ley Integral de Infancia y Adolescencia frente a la Violencia, la LOPIVI, aprobada en el 2021 en España, detecta a los profesionales del ámbito de los servicios sociales que trabajan fundamentalmente a tres disciplinas, que son el trabajo social, la psicología y la educación social. De ellas, dice que tienen un carácter muy fundamental de cara a la prevención y a la atención y a la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia, y también, sobre todo, en esa detección precoz y la valoración del riesgo que pueden tener estos niños y niñas cuando llegan. A la vez, es muy importante su papel en la elaboración de un diagnóstico social que detecte qué necesidades tienen, qué riesgo tienen y cuáles serían los recursos adecuados y el itinerario y el proceso adecuado de intervención con ellos. Así también vemos que, aparte de estos profesionales que son importantes para el sistema de servicios sociales en general y que tienen que tener esa formación y esa cualificación específica, y también se detecta que es muy importante que tengan un código deontológico y vamos a decirlo así, una independencia en su intervención. También vemos muy importantes y se ve muy importante la figura, por un lado, de los intérpretes y de los mediadores culturales, porque es muy necesario que se conozca la cultura de procedencia de los niños y niñas con los que se está trabajando para poder tener una intervención eficaz. Así, hay muchas recomendaciones también por parte de los expertos que los propios mediadores sean también los intérpretes, que se une esa figura. Y por otro lado, se habla de la ausencia de una figura muy importante, que es un representante de los intereses de los niños, niñas y adolescentes en todo el proceso, desde la acogida hasta que ya cumplen los 18 años. Por ello, sería importante saber dibujar el perfil de estos profesionales. Así vemos cómo, por otro lado, hay una serie de recomendaciones muy importantes a la hora de trabajar con estos niños y niñas adolescentes migrantes no acompañados. Por un lado, vemos que existe el Comité de Derechos del Niño, hace unas evaluaciones periódicas donde la última se hizo en 2018, donde recoge pues esas recomendaciones. Por un lado, ya hacía una recomendación de esa aprobación de la Ley Orgánica de la Violencia de la Infancia y la Adolescencia, la LOPIVI. Por otro lado, también recomendaba una mejora en el procedimiento de reconocimiento y determinación de la edad de los menores que no traían documentación donde pudieran acreditarla. No la aportaban, y por otro lado reforzar muy bien lo que sería el apoyo en todos los procesos y en los trámites, ¿no? de la transición a la vida adulta, es decir, una preparación no solo en ese acogimiento y el tratamiento en los centros, sino también pues hacer un seguimiento una vez que ya se han cumplido los 18 años, porque no se podría o no se debe, no es adecuado hacer una interrupción de toda la intervención de una manera adulta cuando se cumple la mayoría de edad. Por otro lado, las organizaciones sociales especializadas hablaban de la importancia de tipificar la violencia institucional también con estos niños. Por otro lado, se hablaba también de la eliminación de los macrocentros, y solo se justificaba la existencia de centros grandes para una primera llegada a identificación, pero no se recomienda estar allí más de 72 horas. Y por otro lado, también se hablaba de la importancia de la regulación de los títulos profesionales de la que ya hemos hablado. Así también el Parlamento Europeo, en su comisión,
hablaba de la necesidad de aplicar unas medidas y recomendaciones en función de estas evaluaciones que se estaban haciendo en cuanto a la tutela, la determinación de la edad y la recomendación pues, de dotar de recursos, de más recursos, el tratamiento de estos niños y niñas. De esta manera llegaríamos a las conclusiones y en estas conclusiones, por un lado, se habla de que el origen migratorio en sí mismo y el no tener referentes adultos ya es un elemento muy importante de, bueno, pues de marginación y de exclusión social y de esa vulnerabilidad de la que hemos hablado y también que se puede ir incrementando, ¿no? Esta vulnerabilidad, como he dicho, de cara a la necesidad, el reto de la necesidad de quizá hacer campañas de sensibilización para evitar la discriminación por la terminología y por muchas otras cuestiones que se han ido dando sistemáticamente en los medios de comunicación e incluso se ha utilizado de manera populista y política el término menas para discriminar. Por otro lado, también la necesidad de que las políticas públicas protejan a estos niños como administración y se ha visto cómo realmente el sistema de servicios sociales es un sistema esencial, pero necesita también mejoras. Por eso hablábamos de una mejora en cuanto a la financiación, a la dotación de recursos y siempre va hilada la calidad a los profesionales. El respeto de la ratio profesional en los centros, la ratio profesional de los niños y niñas que están en esos centros, la necesidad de propiciar que el mayor número de niños estén en acogimiento en vez de en grandes centros residenciales es muy importante. El tratamiento también y los protocolos de emergencias, homologar ese modelo que hablábamos de intervención y de emergencias es muy importante. Y también, bueno, pues las organizaciones profesionales estaban reclamando la necesidad de trabajo desde equipos multidisciplinares, que la determinación de edad no solamente sea con una valoración excesivamente medicalizada, que es como se hace ahora, sino que tenga en cuenta otras cuestiones de una manera más holística. También el fomento de esa figura de mentoría y de ese responsable en todo el proceso y la mentoría, sobre todo una vez que estos chicos y chicas cumplen los 18 años. Y también esa garantía frente a los dilemas éticos que se producen, ¿no? Hablábamos del código deontológico, de una formación especializada, exigida y regulada y titulada, que lo garantice, y de esa formación específica que hemos comentado en extranjería, en protección y en internacional. Bueno, pues todas estas cuestiones, además los profesionales han comentado la necesidad de escuchar al niño, a la niña, al adolescente en todo su proceso y de, bueno, pues escuchar su voz y de dejarle participar como una premisa fundamental. En esto, bueno, están de acuerdo todas las organizaciones profesionales internacionales de trabajo social y, de hecho, así han arrojado muchos manifiestos sobre ello. Por otro lado, vemos cómo esas políticas públicas han ido avanzando en cuestiones como la aprobación en 2021 de la LOPIBI, donde ya figura una disposición donde dice que hay un plazo de tiempo para el desarrollo de un reglamento específico mucho que mejore la determinación de edad, por un lado, y también tipifica los delitos de odio que se pueden dar en estas cuestiones. Asimismo, se ha modificado un reglamento de extranjería que les permite trabajar desde que cumplen la mayoría de edad, que antes no era posible, con lo cual esto todos los expertos han mencionado que ha sido una mejora muy considerable de cara a que ha tenido un impacto muy positivo en una mayor integración de estos adolescentes y jóvenes a la hora de cumplir la mayoría de edad. Por tanto, ha sido un cambio en la política de éxito que venía siendo reclamado desde hace muchos años por todos los colectivos y los profesionales a las políticas públicas. Con ello, bueno, pues terminaríamos estas conclusiones de la comunicación en las que podríamos decir que es muy importante
velar por la protección de los NAMNA, de los niños y niñas adolescentes migrantes no acompañados, y velar desde las competencias que tiene el Estado en cada uno de sus ámbitos con la importancia de la gobernanza, es decir, que la función que tienen también desde la Administración General del Estado, el Ministerio, es la coordinación de todas las comunidades autónomas y de todas las administraciones en los distintos niveles para propiciar una mayor eficacia en la intervención que se hace con estos niños, niñas y adolescentes que ya hemos indicado los motivos por los que se los considera un colectivo de máximo riesgo de vulnerabilidad. Muchas gracias.